pasarla con las flechitas. Okay. ¿Vale? Bueno, más que nada les voy a hablar de la conducta. En teoría ya llegamos al diagnóstico, ya vimos la colposcopía. Vamos a ver qué es lo que hacemos en la presencia de un SIL de alto grado. Puntos que quiero dejar en claro, la mayoría, que ya lo dejó en claro Andrea perfecto, 98% de las personas que tienen infección por HPV nunca van a tener ningún problema. Hay un porcentaje muy bajito, que es un 2%, que pueden hacer lesiones de alto grado o cáncer, ¿sí? Y recordar que el 90% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida van a tener una infección por HPV, ¿sí? Dejar bien claro ese punto. Entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento del SIL de alto grado? Primero yo diría que no vamos a tratar un SIL de alto grado, vamos a tratar una mujer, no vamos a tratar una histología. Hoy más que nunca el diagnóstico histológico dejó de ser el gold standard. Por ejemplo, este podría ser un caso de SIN2 que muchos patólogos podrían discutirlo. No hay mucha agreement, digamos, no hay mucho acuerdo de lo que es un SIN2. Y entonces, para hacer el diagnóstico tenemos que incorporar todas las características del caso, con todo lo que contemos, colposcopía, la biopsia, la citología, si tenemos test de HPV y algunos biomarcadores que están ahora utilizándose. ¿Qué edad tiene la paciente? Si la paciente tiene deseos de paridad o no, es muy importante, ¿sí? Y qué cofactores tienen los que podamos intervenir. Y siempre vamos a tener que hacer un balance entre el riesgo de tratar, perdón, el beneficio de tratar y el riesgo de hacer el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que tratar el SIN, las neoplasias intraepiteliales cervicales? Para evitar el riesgo de progresión al cáncer. Para eso tenemos que tratarla, ¿sí? No queremos que esta paciente tenga cáncer. Dijimos que el SIN1 tiene un riesgo muy bajo, que es el 1% o menos, y el SIN3 hasta un 40%, y hay algunos reportes que hablan de hasta un 50% de progresión al cáncer. Recordad que el SIN3 es el verdadero precursor del cáncer. El SIN3 ya hay células atípicas autónomas que si uno las deja, bueno, pueden progresar. Y el SIN2, no sabemos bien qué es lo que es el SIN2, no se sabe bien qué es lo que es. En mi visión y en lo que se está, digamos, oliendo en la literatura es que en realidad estas son entidades distintas, que lo que empieza como SIN1 va a quedar ahí y no va a progresar, y lo que empieza y lo que ya está predestinado a ser un SIL de alto grado lo va a hacer, y el SIN2 no sabemos bien lo que es lo que está ahí en el medio. Entonces ahora, con la nueva clasificación LAS, no sé si lo hablaron hoy, vendría a tratar de resolver este problema aportando biomarcadores y decir, bueno, ¿cuál de estos SIN1 o SIN2 va a progresar y cuál no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería tratar el SIN3, que vamos a hablar de SIN3 básicamente, de forma segura? ¿Sí? Hacer que el riesgo de cáncer llegue a prácticamente cero, ¿sí? Esto no es posible, lamentablemente. Las mujeres que hacen SIL de alto grado son mujeres de riesgo, por algo lo hacen. Hablamos que 90% tenemos infección por HPV, la mayoría lesiones de bajo grado. ¿Por qué una mujer hace alto grado y otra no lo hace? No lo sabemos, probablemente sean cuestiones inmunes o cuestiones propias de esa paciente, ¿sí? Y ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? De disminuir los efectos adversos lo máximo posible. El efecto adverso más importante es el parto pretérmino, ¿sí? Es lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer el tratamiento de forma segura? Bueno, primero incluir una visita pretratamiento. A la paciente le tenemos que contar esto que les estoy diciendo, ¿sí? O sea, la que tiene un SIN3, sí o sí tenemos que tratarla. ¿Por qué es necesario tratar? Justamente para evitar la progresión a cáncer. ¿Cuáles son los riesgos? Mientras más cuello saquemos, más volumen escindido, más riesgo de parto pretérmino. Y la necesidad de seguimiento, porque esta paciente va a continuar siendo una paciente de alto riesgo por el resto de su vida, ¿sí? Si hizo un SIL de alto grado una vez, por algo lo hizo, lo puede volver a hacer, ¿sí? Y evaluar todas las características del caso y también involucrar a la paciente en la decisión. Por ejemplo, no es lo mismo una paciente con un SIN3 chiquitito, que todavía no tuvo hijos, que una paciente, la misma paciente que tiene un SIN3 chiquitito que ya cumplió la paridad. En esa probablemente podemos ser más liberales y estar más tranquilos, porque no le tenemos que proteger el futuro obstétrico, ¿sí? Entonces es muy importante que no es una histología lo que estamos tratando, es una paciente que cada una va a ser distinta. De hecho, la nueva clasificación de Río, no sé si la vieron, habla mucho qué porcentaje de cuello tiene la lesión, porque no es lo mismo un SIN3 que ocupa un 5% que un SIN3 que ocupa todo el cuello. El pronóstico va a ser distinto, la evolución va a ser distinta, entonces
todo es importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento del SIL? La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, vamos a sacar la lesión, ¿sí? Es tratamiento escisional. En lo posible, guiado con colposcopía, o por lo menos hacer la colposcopía antes de realizar el LIP. Y digamos, el objetivo es extraer toda la zona de transformación, ¿sí? No sacar la lesión. Ese es el objetivo. Entonces, para recordarles la clasificación de Río, por ejemplo, esto nos orienta mucho a cómo hacer el tratamiento, porque antes decíamos, bueno, hacemos un LIP, hacemos un cono, hacemos esto. Entonces, si tenemos una zona de transformación tipo 1, vamos a usar una asa distinta, por ahí con una asa finita, sacamos esta fetita y le resolvemos el problema. Con una zona de transformación tipo 2, vamos a necesitar una asa más grande, más profunda, ¿sí? Como para poder sacar toda la zona de transformación que incluye la lesión. Y en una zona de transformación tipo 3 vamos a usar una escisión tipo 3, que ahora se está tendiendo a dejar de hablar de conización, sino de tipos de escisiones, porque es más claro, o sea, conización lo podemos hacer con aguja, con láser, con bisturí frío, con lo que sea. Entonces, la idea es empezar a hablar de tipos de escisiones para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, en algunos casos, el tratamiento del SIL de alto grado puede requerir una gran cantidad la remoción de una gran cantidad de tejido cervical, y esto lo puede llevar al riesgo de parto pretérmino. A veces lo podemos hacer en la primera visita o solamente con histología. Recordemos que el SIL de alto grado, si tenemos, por ejemplo, una paciente que nos viene con un PAP SIL de alto grado, le hacemos una colposcopía y nuestra colposcopía coincide, vemos una lesión G2, podemos avanzar a hacer el tratamiento sin esperar la biopsia. Esa es una conducta que hoy cada vez más está siendo aceptada y evita el costo de una biopsia adicional y de que la paciente vuelva. Esto, de hecho, está en las guías americanas del 2012 como una conducta aceptable también, así que se puede hacer en la primera visita. También podemos hacer tratamiento de SIL de alto grado mediante métodos destructivos, ahora lo vamos a ver un poco, pero como concepto la mayoría de las veces tenemos que sacar la lesión, ¿sí? El tratamiento la mayoría de las veces va a ser escisional. También lo podemos hacer bajo anestesia general, sobre todo con las zonas de transformación tipo 3, cuando tenemos que hacer resecciones más grandes. Y, por supuesto, puede ser diferido el tratamiento, nunca es urgente el tratamiento de un SIL de alto grado, puede esperar un mes, si no hay turno, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tipos de tratamientos tenemos? Tenemos los tratamientos escisionales, que en mi visión son los de elección, y ahí, como les decía, según la zona de transformación, diferentes tipos de escisiones. La conización, que puede ser en forma de cono, con láser, frío o con microaguja. Y la histerectomía como tratamiento primario, en realidad, táchenlo porque no está más, puede servir en los casos que por ahí tengamos que hacer un nuevo tratamiento y bueno, no nos queda más cuello, no nos queda otra que hacer la histerectomía. Pero nunca como tratamiento primario del SIL de alto grado. Y los tratamientos destructivos, que bueno, por ahí en nuestro medio no es lo ideal, pero bueno, en África y en la India se usa muchísimo la crio porque no tienen la posibilidad de hacer biopsia. O sea, recuerden que sacar la lesión significa también hacer una biopsia y ver qué es lo que pasó con eso. Hay lugares donde esa posibilidad no está. Y de hecho, si vamos a los números, probablemente los destructivos sean más usados a nivel número que los escisionales, ¿sí? Porque hay más gente en África y en la India, ¿no? Entonces, métodos químicos para SIL de alto grado, no, nunca, ninguno de esos. Lo que hablaron de tricloroacético solamente para SIL de bajo grado, y yo creo que es porque es lo mismo que no hacerle nada. O sea, así que en SIL de alto grado, métodos químicos, no. Bien, con respecto a los tratamientos destructivos, las ventajas, a excepción del láser, que son baratos y simples, los equipos de crio son muy baratos y accesibles, son efectivos en manos expertas, cuando no queda otra es lo único que se puede hacer, y no hay gasto en histología, entonces son métodos no costosos, pero la desventaja es que la misma ventaja, que no hay histología, no podemos saber hasta dónde hemos destruido, no tenemos un diagnóstico certero, entonces yo creo que tienen algunos problemas importantes. Mientras tengamos la posibilidad de hacer escisión, creo que sería el tratamiento de elección. Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para poder hacer tratamientos destructivos? Ya lo vieron, díganme ustedes, porque si no me duermo. ¿Qué tenemos que ver? ¿Dónde tiene que estar la lesión primero? Que se vea toda la lesión. Bien, que sea chiquita, que se vea toda,
que se vea la unión, ¿sí? Bien. Toda la zona de transformación tiene que ser visible. No debe haber sospecha citológica ni colposcópica de invasión. No debe haber sospecha de enfermedad glandular. No debe haber disparidad entre citología y biopsia. O sea, cuando hay falta de correlación, nunca. Tratamiento destructivo. Y esto es muy importante, la paciente no debe haber tenido terapia previa por HSIL, ¿sí? O sea, recordemos que la HSIL es una paciente de riesgo. Justamente en esta no le vamos a quemar una lesión, justamente en esta queremos saber qué es lo que tiene, queremos hacer una biopsia, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el tratamiento, recordar siempre, el riesgo de no tratar es que progrese a cáncer, que eso nunca lo vamos a llevar a cero, ¿sí? La paciente que tiene SIL de alto grado, que tiene antecedentes de SIL de alto grado, tiene 5 veces más chance que la población general, que es baja, de hacer cáncer, ¿sí? Y el riesgo de tratar, tenemos que ver la morbilidad a corto tiempo, que es bajísima, ¿sí? En general podemos ver hemorragias muy bajos, sinequias e infecciones. Yo hemorragias, bueno, en mi experiencia tengo algunas hemorragias, sinequias no tengo ninguna, yo hace 9 años que hago esto. Infección nunca vi ninguna, ni mía ni de ninguna de mis compañeras. Así que la morbilidad a corto tiempo es muy baja. Y recordar siempre la morbilidad a largo plazo, sobre todo con más, por eso no tratar los bajos grados con LIP, chicos, ¿sí? Porque le vamos a hacer un LIP, le vamos a hacer otro, y le vamos a hacer otro, y después nos queda el parto pretérmino, ¿no es cierto? Entonces siempre tengan en cuenta esto. Entonces, ¿cuál sería el umbral para hacer el tratamiento? Bueno, prácticamente todos los SIN3. La única excepción sería ¿cuál? ¿Qué SIN3 no estaríamos tratando? En realidad lo estamos difiriendo, a ver si les ayuda un poco. El embarazo sería la única excepción, ¿sí? Diferir el tratamiento durante el embarazo. En el mundo la mayoría de los SIN2 están siendo tratados, pero bueno, tenemos este problema que no sabemos bien lo que es. En nuestro centro nosotros estamos controlando hasta mujeres hasta 30 años, ¿sí? Y bueno, los LSIL que ya les contó Andrea, con enfermedad persistente y, en estos casos, ¿no es cierto? Bueno, LEEP o LETS. Bueno, LEEP es en inglés, la que usan los americanos es Loop Electrical Excision Procedure, y LETS es Large Loop Excision of the Transformation Zone, ¿sí? O sea que si nosotros hablamos de LEEP podemos estar hablando de un LEEP, sacar un pedacito de una lesión, o sacar un condiloma, o sacar... Pero si hablamos de LETS, estamos sacando la zona de transformación, ¿sí? Y en el SIL de alto grado, esa sería, digamos, la idea, sacar la zona de transformación en su totalidad y si es posible en una sola pieza, que a veces es imposible porque son cuellos grandes, no contamos con el asa adecuada, pero en lo posible sacarla en una sola pieza. En general nosotros lo hacemos en el hospital con anestesia local, ambulatoria, es relativamente barato, es fácil de realizar, bueno a veces no es tan fácil. Puede tratar prácticamente todos los casos de SIN y la mayoría de los casos de enfermedad microinvasora y glandular. Con respecto a microinvasión, la mayoría nos vamos a encontrar en una pieza de LEEP, ¿sí? Como un hallazgo, ¿sí? O sea, si ya tenemos el diagnóstico previo de microinvasión, probablemente hagamos una excisión amplia, una conización, una excisión tipo 3. Bien. Y, por supuesto, es diferente según cada caso, según cómo es la zona de transformación, el tipo de asa y el tipo de excisión. O sea, no, cuando lean un trabajo, si usó un asa tal y tal y tal para todos los pacientes, no está bueno, porque en realidad tenemos que, según cada tipo de tamaño de zona de transformación, usar un asa distinta. Y si se realiza mal, puede generar aumento de la morbilidad. O sea, a mí me pasó muchas veces de hacer una excisión tipo 1, y en realidad tenía indicado una excisión tipo 3, vino el margen endocervical comprometido, le tengo que terminar haciendo otra excisión y le saqué el doble de cuello que le tendría que haber sacado. Al que no le pasó, que tire la primera piedra. Realmente, este es el problema que uno tiene cuando se está entrenando a hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo hacemos para optimizar el tratamiento y para que la paciente esté con nosotros? Primero tenemos que informarla bien. Todo esto que les dije, decírselo a la paciente. O sea, por ahí lleva tiempo, pero bueno, decirle por qué, que le estamos tratando de prevenir el riesgo de cáncer, que el tratamiento le puede generar un riesgo en el futuro de morbilidad obstétrica. Ese problema no lo tenemos si la paciente tiene paridad cumplida. En lo personal yo soy bastante liberal con los pacientes con paridad cumplida, pero bueno, eso es una cuestión personal, ¿no es cierto? De paso, para que se entrenen las alumnas, las fellows.
La paciente también, para hacerlo con anestesia local, debe confiar en uno. Uno no puede, tiene que tener cierta relación como para hacerlo. Si no, mejor lo hacemos en el quirófano, con la paciente dormida y estamos todos más tranquilos. Ponerle suficiente analgesia en la zona de transformación. Nosotros usamos, no sé si Mariano les contó, no me quiero superponer, pero la idea es que cuando le estamos pasando el asa, la paciente no se entere que lo estamos haciendo. O sea, yo personalmente soy bastante liberal con eso también, le pongo bastante analgesia. El tamaño del asa lo voy a repetir hasta el cansancio para que les quede esto, si les queda algo de la clase, acorde con el tamaño de la zona de transformación. Espéculo apropiado con sistema de aspiración, eso es fundamental. Y en lo posible bajo control colposcópico. Nosotros, bueno, a veces cuando tenemos que hacer los procedimientos en la sala de prácticas tenemos un colposcopio, por suerte, pero a veces de repente tenemos que hacer un procedimiento en el quirófano. Bueno, yo soy bastante hincha, me llevo el colposcopio, aunque sea el más trucho que haya, porque es mejor hacerlo bajo visión colposcópica. ¿Sí? Bien, y bueno, ¿qué hacemos luego del tratamiento? ¿De esto hablaron? ¿Quieren hablar? No, podés hablar. Bueno, El seguimiento, ok. es importante. Sí, del seguimiento voy a hablar también. Bueno, las indicaciones postoperatorias, le decimos a la paciente, bueno, en general la paciente va, la cicatrización de un LIP o de una de estas excisiones tarda alrededor de 4 semanas, a veces entre 4 a 6 semanas, depende del tamaño del cuello, de la lesión y todo. En general, al principio, las primeras semanas, los primeros días tiene el riesgo de hemorragia. La citamos en caso que tenga una hemorragia mayor que una menstruación, porque es normalmente que un poquitito de sangrado tenga. Y después con el tiempo empieza a perder como un líquido, que es como un suero, que bueno, siempre le decimos que cuando se junta con los bichitos de la vagina tiene un olor asqueroso y que no se preocupen. Y bueno, por supuesto le damos reposo sexual, nada dentro de la vagina, ni relaciones, ni tampones, ni óvulos, ni tampoco baños de inmersión. Y la volvemos a citar, en general lo hacemos en el postmenstruo inmediato, la citamos después de la menstruación al mes con el resultado de la biopsia. ¿Sí? Esa es la primera visita. Y ahí evaluamos si el cuello cicatrizó bien, vemos cómo está la biopsia, si la lesión salió completa, si tiene margen libre, etc. Y le damos el alta para que haga su vida normal en caso de que esté bien cicatrizado. Después nosotros usamos la segunda visita a los 6 meses, en los casos de SIL de alto grado puede ser entre los 6 y los 12 meses, pero en general lo hacemos a los 6 meses. Ahí le hacemos colposcopía, PAP, colposcopía y test de HPV. El test de HPV también es discutible si hacerlo a los 6 meses o hacerlo al año, porque al año vamos a tener más negativos, pero bueno, si le da negativo ya la paciente ya está más contenta, más tranquila y podemos hacer controles más espaciados. Y muy importante, cómo hacemos el seguimiento después del tratamiento. Recordar por 10ª vez, la paciente con SIL de alto grado es una paciente de riesgo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo son los resultados con los tratamientos? Con cualquier método que se utilice, que es lo que está publicado en la literatura, el SIL de alto grado tiene una alta tasa de curación, ¿sí? Que es alrededor del 90%. ¿Sí? Y las tasas son similares con todos los tratamientos. Si ustedes ven que reportan con CRIO, con LIP o distintos tipos de tratamiento, son similares. ¿Sí? Pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? Que esta paciente es una paciente de riesgo. Saber que si tuvo un SIL de alto grado, triplica el riesgo de que la población general de volver a tenerlo y quintuplica el riesgo de cáncer invasor. ¿Sí? La tasa de cáncer invasor es baja, o sea, 5 veces más, en 3 cada 100.000 no es mucho, pero la paciente sigue teniendo un riesgo elevado, más que la población general. Y este riesgo se mantiene por muchos, muchos años. ¿Sí? El riesgo de la enfermedad residual de recurrencia, que es un metaanálisis de Arvin, que es alrededor de un 8%, la mayoría de los trabajos tenían 2 años de seguimiento, así que realmente no sabemos exactamente cuál es la recurrencia, pero debe andar por ahí, entre un 8 y un 10%. ¿Y para qué la seguimos? Para evitar la progresión al cáncer, ¿sí? Y hacer lo posible por disminuir la recurrencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para hacer el seguimiento y a qué tenemos que prestarle atención? Si ven la literatura internacional van a ver citología y test de HPV y estatus de los márgenes. Colposcopía no lo van a ver en el seguimiento como factor primario, pero bueno, nosotros la utilizamos. Con respecto a los márgenes, eso es toda una clase aparte, pero como concepto, cuando nosotros hacemos, por lo mismo que había contado Andrea, que por el tema de la inmunidad y por el tema de que quemamos la lesión, tener el margen comprometido no siempre significa que después vamos a tener lesión en el futuro. El número es más o menos
con margen comprometido, 30% van a tener lesión, 70% no, ¿sí? Con esto nos ayuda muchísimo el test de HPV. Si el test de HPV nos da negativo, nosotros, por más que yo tenía el margen positivo, nos podemos relajar bastante, ¿sí? Y bueno, los americanos sugieren, en caso de que haya, las guías del 2012 sugieren que en caso de márgenes comprometidos, en el primer seguimiento, ponen como una cosa aceptable hacer de grado endocervical, más test de HPV y otras estrategias. Bien. Y esta es otra cosa que podemos hacer, que es la vacunación post-tratamiento, que ahora al final voy a hablar un poquitito de esto. Y contarles un poco lo que es el concepto de test de cura. ¿Qué sería un test de cura? Una vez que nosotros hicimos un tratamiento, ¿qué queremos? Saber si esta paciente está dentro de ese 10% que va a recurrir o ya está. Eso es lo que queremos ver, es discriminar eso, ¿sí? Y nos permite no poner toda la energía en ese 90% que no les va a pasar nada, ¿sí? Toda la plata, la energía, el tiempo, la consulta, el counseling, todo eso que a veces nos pasa un poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Un test con una elevada agudeza diagnóstica, ¿sí? Como agudeza, las propiedades intrínsecas de los test, ¿cuáles son? Sensibilidad y especificidad. Eso nos habla en conjunto de lo que es la agudeza diagnóstica. Bueno, ¿cuál es el test de cura mejor o más estudiado? ¿Es la citología? ¿Es el test de HPV? ¿Qué creen ustedes? ¿Son los dos juntos? ¿Hacer los dos juntos nos aporta? Bien, bueno, voy a tratar de contestarles a esta pregunta con un metaanálisis, que acá esto se llama curva ROC, que es que mide las propiedades intrínsecas de los tests, ¿sí? Esto es sensibilidad para arriba y esto es 1 menos especificidad, digamos como que la especificidad aumenta para este lado. El test ideal sería acá, 100% sensible y 100% específico. Si tenemos la curva que cruza la mitad, digamos, si tenemos una línea así, es que el test no sirve para nada, que no nos da ni una respuesta ni la otra. Y si lo tenemos debajo de esta área, es que en realidad el test no nos sirve para eso, que es al revés, o sea, que es malo. Entonces, este es un metaanálisis que creo que tiene como 13 trabajos que compara HPV con captura híbrida y también con PCR con citología. Entonces, el ideal estaría acá, digamos. Entonces, acá se ve claramente que el test de HPV tiene más agudeza diagnóstica, ¿sí? Y además tiene la ventaja de que si a nosotros nos da negativo, ¿qué quiere decir? Este concepto creo que es importante. Nosotros hacemos un test de HPV, nos dio negativo. Bien, es como una foto que le sacamos en ese momento. ¿Quiere decir que esa mujer no se va a infectar nunca más? No. ¿Qué quiere decir? Bueno, si mañana se acuesta con uno que tiene el virus 16, mañana. O sea, hoy hago el test, al otro día se acuesta con uno que tiene el virus 16 y se lo contagia. ¿Qué va a pasar? Va a llevar mucho tiempo hasta que ese 16 empiece a hacer lío y empiece a generar estos cambios, ¿sí? Entonces, por más que tenga el test de HPV negativo, siempre acuérdense de aconsejar a las pacientes que se cuiden, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, en esta curva ROC vemos que el test de HPV es claramente superior a la citología. ¿Y qué pasa si las combinamos? Bueno, acá también, cuando se ven la sensibilidad relativa a la citología, ¿sí? Esto es, esta línea 1 sería la citología y esto es lo que hace el test de HPV. Fíjense que tiene claramente más sensibilidad, ¿sí? Y la especificidad no le aporta demasiado, de hecho tiene un poco menor de especificidad el test de HPV que la citología. Recuerden, cuando tenemos un SIL de alto grado, la citología le creemos, es verdad, ¿sí? 80% de las veces es verdad, ¿sí? Y entonces, digamos, como conclusión, el test de ADN como test de cura tiene una alta sensibilidad, la especificidad es muy poco menor, o sea, si tuviéramos que elegir uno de los dos, elegiríamos el test de HPV nada más, ¿sí? Como que el co-testing no aporta demasiado más. Y en conjunto con citología se pueden diseñar estrategias para hacer un seguimiento mejor. Bueno, en Estados Unidos lo tienen, no sé ahora no sé la actualización de las guías nuevas. Ahora van a ¿Cuándo salen? Estamos esperando. Sí, estamos todos esperando. Está bien. Pero bueno, diferentes estrategias que como concepto, el test de HPV hay desde 6 meses post tratamiento, 1 año, 18 meses,
van a encontrar de todo, pero bueno, es como que es lo que está en boga y cada vez están más baratos los test de HPV, así que cada vez más vamos a ver más esto, para seguimiento sobre todo. Y bueno, ¿qué más podemos hacer para disminuir el riesgo de cáncer? ¿Qué se les ocurre? Acordemos, ¿no?, que estas pacientes son de alto riesgo, que fuman, que son promiscuos. Bueno, actuar en los cofactores, hacer un buen counseling, que eso a veces es muy difícil, pero bueno, esto no está de más, creo que tenemos que hacerlo. Y la otra que, digamos, en lo personal es una cosa que yo estoy haciendo, no sé si la evidencia es lo más robusta que hay. Es un tema más nuevo, antes la vacuna era solamente Bien. para vírgenes de HPV. Exactamente. Ahora, bueno, nosotros revisamos este tema en el 2012, nosotros tenemos un Ateneo mensual con el grupo de TGI, revisamos este tema en el 2012 y encontramos en ese momento, y todavía creo que no, o sea, hace 2 meses lo volví a revisar y no había demasiado más. ¿Por qué podemos pensar que es útil la vacuna? Recordemos que la vacuna fue estudiada en chicas vírgenes que no tuvieron relaciones, y bueno, la idea es prevención primaria. Si nosotros acá ya la tratamos, lo que queremos hacer es que no recurran, ¿sí? Pero igual hay un racional, hay una cuestión que nosotros podemos pensar que es útil. Primero que la infección natural es muy distinta a la infección por la vacuna, ¿sí? La infección natural está en el epitelio y no genera una respuesta inmune, o la genera en muy pocos casos, y si la genera puede volver a la paciente a infectarse con el mismo virus. Y la infección por la vacuna genera una viremia que genera una respuesta B, y esta respuesta B tira estos anticuerpos neutralizantes que cuando viene el virus acá lo neutraliza antes que entre. Entonces, racionalmente uno puede pensar que es útil, pero bueno, lo que uno piensa no siempre es lo que pasa finalmente. Después podemos pensar, en este caso, que podemos tener una nueva infección por el mismo virus que no dejó anticuerpos, o que, por ejemplo, no sé, la tuvo un 16, la vacunamos y le estamos previniendo una infección por el 18, ¿sí? Entonces, eso también puede servir. Por otro lado, la vacuna es muy segura, o sea, ya hubo mucho problema cuando entró la vacuna en el mundo, no solamente en la Argentina, que era una vacuna insegura. Ya esto, digamos, el principal problema que tiene la vacuna, que es una cuestión rara, es la anafilaxis, que es uno cada 12.000, es muy bajo, pero bueno, no está, es parecido a otras vacunas, ¿sí? Recordar que ya habiendo tenido el HSIL es una paciente de riesgo. Si vemos las indicaciones de vacunar, ¿a quiénes estamos vacunando? A las HIV positivas, a las trasplantadas, a las que están inmunodeprimidas, y en mi visión, el HSIL, la que hizo HSIL, por algo lo hizo, probablemente tenga posibilidad de volverlo a hacer. ¿Qué evidencia hay? Encontramos 3 trabajos nomás, 2 con la vacuna cuadrivalente, que comparaban, o sea, en realidad fueron análisis retrospectivos de trials. Cuando entraron las mujeres a los trials de vacuna, había algunas con historia, con antecedentes de tratamiento por HPV. Y lo que valoran después es qué enfermedad subsecuente tuvieron, ¿sí? Entonces, más o menos, fíjense, la recurrencia acá fue de un 12%, con la vacuna bajó a la mitad. Esto es con la cuadrivalente, ¿sí? Más o menos a la mitad. Este es con la bivalente, bajó más o menos también a la mitad. El análisis es diferente, no vamos a ir al detalle, pero para que tengan una idea. Y acá con la cuadrivalente bajó prácticamente 3 veces el riesgo de recurrencia. Entonces, nosotros, yo personalmente, y en nuestro grupo le estamos ofreciendo a la vacuna en la primera visita post-tratamiento. Le avisamos a la paciente que justamente estos números, que por ahí no es costo efectivo, porque para beneficiar a una hay que vacunar a 90, ¿sí? Pero cada paciente puede tomar la decisión y lo que le digo yo personalmente, el único daño que le puede hacer es al bolsillo, así que ella decida. Y la mayoría de los pacientes adhieren si quieren vacunar, sobre todo en la población del hospital italiano que no tiene mucho problema. ¿Podemos recomendar su uso? Yo no sé, no lo sé. Es pobre la calidad de evidencia, los datos vienen de estudios retrospectivos, sabemos que es segura. Y bueno, yo personalmente la recomiendo como puntos clave, ya se los dije la 10ª vez que se lo dije, paciente de riesgo, la paciente que hizo un HSIL, el riesgo es elevado por muchos años, hay que seguir viéndola, corrección de cofactores y vacunación puede disminuir el riesgo, y el test de HPV es el mejor predictor de recurrencia que la citología y que el estatus de los márgenes. Bueno, esto sería toda la clase, les quiero hacer un comentario más de un trabajo que vengo haciendo yo
hace 9 meses. He creado un canal personal de YouTube donde estoy subiendo clases y las hago desde casa con un par gráfico. Bueno, hay clases de colposcopía, de patología vulvar. Así que bueno, este es mi canal, con esta dirección pueden entrar, se pueden suscribir. Actualmente hay 44 videos. También tenemos del grupo del Hospital Italiano de Patología Vulvar lo mismo, estamos subiendo los ateneos, así que están invitadísimos a suscribirse. Y bueno, suscríbanse.